Bien, fíjate que los próximos videos, la verdad van a ser pura teoría, los próximos videos aquí en React, pero es teoría que es muy necesaria para que entiendas todo esto de componentes de clase y el estado y las props. Entonces yo te recomiendo que vayas haciendo tus anotaciones ahí por ahí en tus hojitas de nota o si eres muy inteligente, pues trata de recordarlo siempre. Fíjate que aquí tengo un guión donde te iba a decir todo lo que te iba a decir. Así que pues mejor te lo voy a leer para que entiendas mejor toda esta teoría que te voy a dar. Es muy necesario que la comprendas y pues yo te recomiendo que no te saltes este video. Sí que va a ser teoría, pero te recomiendo que no te lo saltes. Así que pues voy a leer aquí lo que te trato de decir. Este era mi guión que tenía preparado para el día de hoy. Así que pues mejor para no hablar como robot, pues vamos a leerlos todos juntos. Entonces, muchos de estos conceptos pues son nuevos y algunos otros pues son repasos. Entonces, pues aquí yo te voy a dejar ya, aquí pues si tú quieres pues cópiate todas estas notitas ahí donde tú puedas. Entonces empezamos. Las props las establece el padre y son fijas durante la vida útil del componente. Esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Acuérdate que pues las props ya vimos que las podemos pasar desde acá. Prop es igual a 1, por ejemplo, las puedes pasar desde acá, desde afuera de un componente cuando defines el componente, o las puedes pasar de los padres a los hijos, que no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. Y ese es el pan de cada día aquí en React, pasar props de los padres a los hijos. Aquí entiéndase a padres e hijos, pues como si fuera el DOM. Acuérdate que en el DOM de HTML pues tenemos nodos padre y nodos hijos, ancestros, hermanos, etcétera. Entonces aquí cuando hable yo de padres, pues va a hacer referencia también a cómo se lo entiendes en HTML. El estado contiene información sobre el componente. Sin embargo, el tipo de información y el cómo se maneja es distinto. Ya creo que no vemos por acá. El objeto comienza con un valor predeterminado cuando un componente se monta y luego sufre varias mutaciones con el tiempo. Voy a hacer un poquito de zoom. Y luego dice, el estado, muchas de estas son sentencias o afirmaciones repetidas o dichas de otras palabras para que te pongas listo. El estado se muta, se cambia por lo regular con eventos del usuario. Esto va de la mano porque acuérdate que pues cuando tú utilizas JavaScript del lado del cliente en un navegador web, pues lo más normal cuando tú manipulas el DOM, olvídate de React, pues lo más normal es que interactúes con eventos del usuario, con los clics, con los, ¿qué te diré? Con las entradas del usuario, con las pasadas de mouse, etcétera. Entonces por eso React también el estado pues se cambia por lo regular con eventos del usuario. Generalmente cuando el estado de un componente se actualiza, este responde haciendo re-render del mismo. Esta palabra va a ser muy clave a lo largo del curso. El render inicial, más bien el render, hace referencia al render inicial, es decir, cuando se monta el componente por primera vez. Y el re-render es cuando se va actualizando el DOM, nuestros componentes en sí. Ya lo vamos a ir viendo, no te preocupes. Pero es muy importante que te vayas familiarizando desde ahorita con re-render, que básicamente es el concepto de actualizar el DOM. Tú ya debes saber lo que es el DOM. Otra forma de ver los props y el estado es que la suma de las props más el estado son los datos de entrada para la función render de un componente, como ya lo vimos en estos ejemplos. El thisStage y el thisProps, pues básicamente es como si fueran la entrada para la función render de un componente. Esto también ya lo vas viendo conforme avancemos en el curso. Entonces bajamos por aquí. Y dice, la responsabilidad de un componente es traducir el raw data, algo así como dato crudo en inglés, en español, en HTML enriquecido. Como lo estamos viendo, nosotros tenemos datos crudos, pero al final de cuentas se reduce a HTML enriquecido. Dado unas entradas que son el thisStage y el thisProps, recibimos una salida HTML enriquecida, que se traduce pues a HTML del que todos conocemos. El estado y las props juntos en su conjunto constituyen los datos brutos, raw data,
de los que deriva la salida HTML, lo que te decía por acá. Haz de cuenta que el thisState y el thisProps es lo que te decía. Son las entradas para producir el HTML nativo. Acuérdate que el HTML nativo se produce aquí con el return en forma de JSX. Entonces vamos a ver lo que sigue. Algo en común entre las props y el estado. Menciona 3 cosas. Esta es una pregunta. Props, estado y el render. Vamos a ver algo común entre las props y el estado. Número 1. Tanto las props como el estado son pojos, como ya estamos viendo y ya lo vimos. Número 2. Tanto los cambios de props como de estado provocan una actualización de la renderización. Es decir, provocan un re-render. Lo que te decía, el re-render. Está el render normal, que es cuando se monta, o render inicial, como lo quieras nombrar, cuando se monta el componente por primera vez en la página, cuando se dibuja. Y el re-render es cuando se modifica, por ejemplo, cuando se cambia el HTML. Ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Tanto las props como el estado son deterministas. Si tu componente, es decir, que siempre se produce un resultado predecible. Si tu componente genera diferentes salidas para la misma combinación de props y estado, entonces estás haciendo algo mal. Lo que te decía, las props y el estado son deterministas. Dado una entrada, pues obviamente recibes una salida concreta. Ya si empiezas a tener salidas random, pues ya ahí estás un poco en problema. Pues digo que todas estas son afirmaciones que tú puedes ir anotando ahí en tus apuntes, como en la escuela, cuando ibas a la universidad, para cuando lleguemos, pues vayas entendiendo desde ahorita. Pero muchos de estos conceptos los vas a ir aprendiendo conforme avancemos en el curso. Pero esto es una antesala y te recomiendo mucho que las guardes para que las tengas como referencia. Entonces, ¿debo de usar props o estado? Esta es una típica pregunta. Si un componente necesita alterar uno de sus atributos en algún momento, ese atributo debe ser parte de su estado. De lo contrario, debe ser un prop para ese componente, porque las props son inmutables. Ya lo vamos viendo por acá. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.